¿Qué tal? Nos centramos nuevamente en fondos de inversión en esta ocasión y lo hacemos en base a los últimos datos que hemos conocido de Inverco, a saber, el 35% de los flujos de capital que han entrado en nuestro país en el último mes, en el mes de mayo, iban destinados a renta fija, a los fondos de inversión de renta fija. Bueno, hoy nos hemos traído aquí a la Bolsa de Madrid a Javier Monjardín, que es director de análisis de Tresis, para preguntarle exactamente, bueno, por qué se está produciendo esto. No es la primera vez que hablamos de que la renta fija está bastante en boga últimamente, a pesar de todo lo que están haciendo los bancos centrales. Muy buenos días, Hola, Javier. buenos días. Bueno, pues la renta fija está, también están evidentemente esos fondos, ¿no?, de rentabilidad objetivo, como comentábamos nosotros antes de comenzar la entrevista. Son un poco las dos aristas hacia donde se está yendo el dinero, pero ¿a qué debéis todo esto? Al final, desde nuestro punto de vista, es un poco de la tipología del inversor español, que de por sí es conservador. Todavía había mucho dinero, sigue quedando mucho dinero en los fondos monetarios. Un primer paso para ir deshaciendo esas posiciones en el mercado monetario, que no está pagando nada, es esa renta fija. Está habiendo flujos hacia renta fija a corto plazo. También ha venido un poco bastante acompañado de las rentabilidades tan buenas que han mostrado durante este principio de año, algo sorprendentes desde nuestro punto de vista. Poca gente apostaba porque la duración iba a pagar tanto, iba a tener tan buenos rendimientos, y durante esta primera parte del año ha tenido unos resultados bastante buenos. Y luego también, que cabe decir de los fondos con objetivo de rentabilidad, no garantizada. Al final ahí está entrando mucho dinero. Viene básicamente, porque hemos dicho, tipología del inversor español muy conservador, que está intentando asemejar este tipo de productos a los depósitos, aunque en sí no es lo mismo. Son productos completamente diferentes y además están viendo muy beneficiados por la recomendación del Banco de España de limitar la rentabilidad de esos depósitos. También hemos visto una caída importante de los inversores que apuestan por planes de pensiones en los últimos años, quizás estén todo un poco vinculado. ¿Alguna recomendación respecto a esto? En cuanto a renta fija, el valor, pues no hay mucho desde nuestro punto de vista. Es cierto que la deuda española vuelve a tener algo más de valor tras las medidas que ha tomado el Banco Central Europeo. Nosotros hace un par de semanas antes de la actuación del Banco Central Europeo pensábamos que en precio quedaba poco recorrido. Tras lo de Draghi, las medidas que va a tomar Draghi, y volvemos a tener algo de valor en precio, y a esto hay que sumarle la rentabilidad real que muestra, con los tipos de interés bajos, con los niveles de inflación que hay, la rentabilidad real que muestra la deuda española sigue siendo atractiva. Y otro tipo de activo, dentro de la renta fija, otra región que nos gusta, nos empieza a gustar y cada vez más, es la deuda emergente, en hard currency, emitida en dólares, en euros, un tipo de activo que fue muy castigado el año pasado. Una vez que todos los temores que teníamos o que había el año pasado con respecto a este tipo de activo, que era el tema del tapering, cómo iba a afectar a los mercados y a la desaceleración en China, se están disipando poco a poco. La Reserva Federal está siendo muy clara en cuanto a su forma de actuar. China, pues, no está teniendo una desaceleración tan brusca como se pensaba, como se esperaba, y además tenemos determinados países que han hecho reformas estructurales y que el mercado los está premiando. O sea, el mercado ya empieza a ser selectivo, a discriminar, ya no discrimina. O sea, el mercado ahora ya no es selectivo en cuanto a los países en los que invertir y no castiga a todos por igual, como pasaba el año pasado. Eso es cierto. Ahora ya, bueno, el hecho de ser selectivos no me parece que sea el consejo de moda en este 2014. Bueno, respecto a los fondos de rentabilidad nacional, echando un ojo a los peores de este año, que a nadie le gusta estar en ese ranking, pero es cierto que hay alguno que tiene que estar con rentabilidades positivas, todo hay que decirlo, que luego nos llaman para darnos toques. Pues hemos visto que en estas carteras entre el 10 y el 20% aproximado de los gestores destinan a la liquidez. En renta variable hablamos, En renta variable hablamos, en renta variable además, en renta variable nacional española. Nacional española, sí, al final el motivo es el haber tenido liquidez. O sea, encontramos dentro de la renta variable española fondos con diferentes filosofías de gestión o diferentes perfiles de riesgo, digamos mejor, que pueden tener unos elevados niveles de liquidez. Como has dicho, son fondos que tienen entre un 10 y un 20%, han tenido a lo largo de este año y del año pasado en cash, y esto les ha penalizado. Un mercado que está subiendo cerca del 13% les ha penalizado considerablemente. Pero no es más que por filosofía o por mandato. Al final es un poco la visión de mercado y de valoraciones de las compañías que tiene el gestor lo que le lleva a tener estos niveles de liquidez. Bueno, respecto a la renta variable, decía Javier, es evidente que ha frenado el rally que tenía hasta ahora, a pesar de que el IBEX 35, bueno, hemos visto cómo conquistaba en la jornada de ayer pseudo festiva aquí en España nuevos máximos, más bien dicho festivo solamente en Madrid, pero que luego nos acusan de centralistas. No sé si hay alguna recomendación de fondos, en este caso, que se pudiera batir al mercado y la rentabilidad que está ofreciendo el IBEX, que yo, si no recuerdo mal, estaba en torno al 13% hace 2 días. Sí, está cerca del 13%. Bueno, decir que
Nosotros seguimos siendo positivos para la renta variable en general para este año. O sea, tenemos a las valoraciones con respecto a la renta fija tienen bastante más atractivo. Además, el mercado continúa inundado de liquidez. Los datos macroeconómicos están mejorando a nivel global. Y a todo esto, y en lo que llevamos de año, a pesar de los riesgos geopolíticos que ha habido, sea el caso de Irak a día de hoy, o de Ucrania, que todavía sigue vigente, y una desaceleración en Estados Unidos durante el primer trimestre achacada a las inclemencias climatológicas, pensamos que sigue teniendo tracción la renta variable, que sigue habiendo valor en ella. Solo hay que ver los índices. El S&P nuevamente máximos históricos, el DAX 3/4 de lo mismo, el IBEX, como bien has dicho, cercanos al 13%, el MIP italiano algo más del 16%, o sea, son rentabilidades más que atractivas en lo que llevamos de año y encontramos fondos que nos pueden aportar valor con respecto a estos índices. En el caso norteamericano tenemos, por ejemplo, el Robeco US Large Caps o el JP Morgan US Value. Si queremos Europa, el Invesco Pan European Equity o el Henderson Euroland, y en el caso español, el Fidelity Iberia o el Sydney Victor de Sevillas. Bueno, no cambiamos de recomendaciones, parece que lo que nos funcionara el año pasado nos debería funcionar este. Bueno, estamos a las puertas del verano, que decirles a ustedes, si alguien quiere dormir bien todo el verano y decir, bueno, no me quiero preocupar de nada más que de tomar el sol y estar en la playa, ¿dónde debería invertir? Considerando el perfil español, evidentemente. Considerando el perfil español. Aquí me gustaría diferenciar entre dos tipos de inversores. Por un lado, los que tendrían un patrimonio para poder hacerse una cartera o su fondo mixto, entre comillas, digamos, que podamos diversificar en cuanto a números de fondos. Aquí destinaríamos un porcentaje de esta cartera a deuda pública española, a deuda emergente, convertibles, renta fija europea agregada corto plazo y algo de exposición a bolsa, en torno a un 20% con bolsa europea, española y estadounidense. Básicamente, sí, hemos dicho antes, el perfil del inversor español, conservador de por sí. El mercado monetario no está pagando nada, hay que asumir algo más de riesgo y tal como están los fundamentales, nuevamente vuelvo a decir, con el sistema inundado de liquidez, pensamos que esa combinación de activos puede darnos, tiene su atractivo y puede darnos un verano relativamente tranquilo. Para el inversor que no tiene la posibilidad de hacer una diversificación óptima en cuanto a números de líneas, elegiríamos un fondo mixto, como pueden ser los fondos de Cartesio. Dentro de los fondos de Cartesio, para un inversor conservador sería el X, que tiene unos niveles de exposición a bolsa entre el 15 y el 20%, y el resto está en renta fija. Bueno, lo mejor para estar tranquilo, por lo tanto, es tener poca exposición a la renta variable. Gracias, Javier Mojardiz, por estar con nosotros. Dejamos este análisis aquí de la mano de Tresis. Saben ustedes, por cierto, que tenemos zona premium de fondos de inversión y ya saben que para el resto de información económica siempre pueden acudir a nuestra página web.